En 1979, los controladores aéreos de Madrid detectaron algo imposible. Un objeto metálico no identificado cruzó los cielos de España y desapareció. Unas horas después, se enviaron aviones de combate en secreto, y lo que sucedió se mantuvo en secreto durante décadas. Pero ahora, documentos revelados muestran que España casi tuvo su propia Área 51. El mundo conoce la famosa Área 51 en Estados Unidos, una base secreta donde, según teorías, el gobierno estadounidense oculta naves extraterrestres, cuerpos de seres de otros planetas y experimentos imposibles. Pero lo que casi nadie sabe es que España tiene su propio misterio aéreo. Y comenzó con uno de los casos más extraños y mejor documentados de la historia de la ufología europea. El incidente de Manises. Era el 11 de noviembre de 1979. Un vuelo comercial de la compañía TAE despegó de Salzburgo, Austria, con destino a Las Palmas, en las Islas Canarias. A bordo, 109 pasajeros. Todo parecía normal, hasta que, al acercarse a la costa de Valencia, el piloto vio algo extraño. Una luz roja brillante apareció en el horizonte y comenzó a moverse erráticamente. En pocos minutos, la luz se acercó a la aeronave a gran velocidad. Y el radar de control aéreo no pudo identificar el objeto. Piloto. Torre, tenemos un objeto aproximándose rápidamente. No responde a ninguna señal. Torre. Confirme altitud y mantenga el rumbo. No tenemos constancia de ninguna otra aeronave. Piloto. Es metálico y vuela sin ninguna lógica. Nos estamos desviando. El piloto decidió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, cerca de Valencia. Era la primera vez en la historia de la aviación española que un avión comercial aterrizaba a causa de un ovni. En cuanto el avión aterrizó, el gobierno español entró en acción. Unas horas más tarde, un caza F-1 Mirage despegó de la base aérea de Los Llanos para interceptar el misterioso objeto. El piloto, el capitán Fernando Cámara, avistó luces en el cielo, pero aceleraban a más de Mach 2, el doble de la velocidad del sonido, y desaparecieron del radar como si nunca hubieran existido. Extracto de una entrevista, real, con Fernando Cámara años después. Vi eso. No era un avión. Se movía como nunca antes lo había visto. Pero el informe del Ministerio de Defensa desapareció durante más de 15 años. No fue hasta 1994, bajo la presión de la opinión pública y la prensa, que se publicaron algunos documentos. Y lo que mostraban estaba incompleto, censurado y lleno de contradicciones. ¿Por qué? Aquí es donde la historia cambia. Porque poco después de este incidente, la base de Talavera la Real en Badajoz comenzó a ser renovada discretamente. Los informes de luces extrañas, convoyes militares en zonas aisladas y la desaparición de archivos aumentaron. Algunos comenzaron a llamarla el Área 51 española. Y lo más aterrador, este no fue el único caso. Descubrirás los secretos de la base española que recibió objetos no identificados y por qué permaneció oculta al público durante más de 40 años. Tras el incidente de Manises, el Ejército del Aire Español concentró sus recursos en una discreta base militar en el oeste del país. Talavera la Real, situada en la provincia de Badajoz, cerca de la frontera con Portugal. Era una base normal, utilizada para entrenamiento aéreo, hasta que algo cambió. El personal fue trasladado sin explicación alguna. El equipo avanzado llegó por la noche y, curiosamente, algunas zonas de la base fueron acordonadas, con acceso restringido incluso a oficiales de alto rango. Algunos testigos informaron haber oído ruidos subterráneos. Otros dijeron haber visto una especie de cápsula transportada por helicópteros en convoyes cerrados. Pero lo más extraño aún está por venir. En 1976, sí, 3 años antes del caso Manises, 2 soldados de guardia en Talavera la Real afirmaron haber visto una criatura. Según informes oficiales filtrados en 1995, los soldados fueron sorprendidos por un ser translúcido de unos 2 metros de altura que caminaba sin tocar el suelo.
Emitía un zumbido de alta frecuencia y, según los soldados, parecía mirar directamente a sus mentes. Uno de los soldados se desmayó. El otro abrió fuego. Las balas no le dieron. El ser desapareció en la oscuridad, y un apagón envolvió toda la base. Oficialmente, esto se registró como una alucinación por estrés. ¿Pero por qué? Tan pronto después de este incidente, ¿se reemplazaron las cámaras de seguridad y se construyó un ala subterránea? En 2001, un ex empleado civil de la base, que nunca quiso ser identificado, envió a la prensa un supuesto extracto del expediente 23-X. Contenía descripciones de una estructura metálica de origen desconocido, guardada en un almacén blindado desde 1982. Según él, se encontró un organismo vivo dentro de la estructura. Pulsante, sin ADN conocido, con débiles signos de actividad eléctrica. El informe también describía cómo la estructura reaccionaba al tacto humano y se comunicaba mediante frecuencia electromagnética. Además, en 1985, 3 investigadores españoles que trabajaban en el objeto desaparecieron. Según se informó, uno de ellos, Fernando Roldán, fue encontrado meses después. Mudo, con signos de envejecimiento prematuro y con marcas simétricas en los brazos. El gobierno lo clasificó como un trastorno psicológico causado por un trauma posbélico. Pero a ninguna de las familias se les permitió ver los cuerpos. En 1986, Estados Unidos firmó un tratado de cooperación con España que permitía la presencia militar estadounidense en algunas bases ibéricas. Entre ellas, Talavera la Real. Los informes sugieren que técnicos de la NASA y la Fuerza Aérea estadounidense fueron enviados en secreto a la base. Curiosamente, ese mismo año, la actividad en el desierto de Nevada, Estados Unidos, disminuyó drásticamente. Y parte del equipo de investigación del Área 51 fue trasladado fuera del país, a un lugar que nunca se reveló. ¿Podría ser que lo que los estadounidenses ocultaban en Nevada se transfiriera a Badajoz? O peor aún, que se encontrara algo nuevo en suelo español, que los estadounidenses querían controlar. Documentos desclasificados, científicos desaparecidos, una criatura inexplicable y una base que cambió para siempre tras la aparición de una luz en el cielo en 1979. Nos encontramos ante uno de los mayores secretos de Europa. Pero, ¿qué se ocultaba realmente allí? Descubrirás la conexión entre esta base, el Vaticano, y un suceso que habría llevado al Papa a exigir silencio absoluto sobre lo que vio. ¿Qué ocultó realmente España durante más de 40 años? ¿Qué se llevaron de esa base y por qué nadie habla de ello hasta el día de hoy? Y lo más aterrador, el Vaticano lo sabía todo. Si este video consigue suficientes me gusta, publicaremos la segunda parte, con detalles impactantes sobre la intervención del Vaticano y los secretos que conectan a España con EEUU y un posible mensaje extraterrestre. Suscríbete al canal y activa la campanita. Dale a me gusta para desbloquear la siguiente parte. El secreto es mucho más grande de lo que parece, y podría estar más cerca de lo que crees.